actividad, como cualquier profesión, retomemos el ejemplo de un médico, por ejemplo. Si ustedes acuden a un médico, eh, van con un conjunto de síntomas y a través de esas dolencias o síntomas que ustedes tienen, esperan que el médico les dé un diagnóstico, ¿no? Que decirles cuál es el problema, cuál es la enfermedad que ustedes padecen. Pero no queda ahí, porque luego del diagnóstico, lo que uno espera del médico es que le dé la solución, es decir, que le dé un tratamiento para eliminar ese dolor, para eliminar... A ver, me está escribiendo su representante que no me pueden escuchar. Sí me pueden escuchar ustedes, ¿no? Lo que he hecho es apagar o silenciar a todos. Eso sí. Ok, lo principal es que me escuchen. Sí están entrando con el micrófono apagado, eso sí. Pero como ustedes no van a dar la clase más que escucharme, lo importante es que me estén escuchando. De todas maneras, ahí les estoy dando la habilitación de sus micrófonos. Muy bien, sigamos. Entonces, les decía que este tema del diagnóstico en cualquier profesión pues resulta vital, porque si tomábamos el ejemplo del médico, el médico pues lo que hace es un diagnóstico de la salud del paciente y sobre la base de eso propone un tratamiento que le elimine el dolor o la enfermedad. Entonces, en el tema financiero es exactamente lo mismo. Cuando un profesional especialista en el área financiera brinda servicios a través de una consultoría o forma parte de un equipo de profesionales dentro de la empresa, se espera que efectúe un diagnóstico financiero al interior de la empresa, determine las causas por las que se está generando ciertas problemáticas que tiene la empresa en materia financiera, y a continuación lo que se espera es que el especialista pueda brindar un conjunto de soluciones para que se implementen y eliminen parcial o totalmente el problema desde el punto de vista financiero, ¿no? Entonces, en ese sentido, el diagnóstico resulta pues fundamental, porque en la medida que ustedes tienen un buen diagnóstico, pueden generar una buena alternativa de tratamiento. Imagínense si el médico les hace un pésimo diagnóstico y no acierta con las causas que están originando la enfermedad, pues les van a dar un mal tratamiento, mala medicación que les va a generar problemas de otro tipo o problemas de índole secundario en la salud de la persona. Entonces, por eso reviste de vital importancia que este diagnóstico sea lo más real, lo más serio y sustentado que sea posible. Entonces, para este propósito, vamos a abordar la forma en que se hacen estos informes de diagnóstico, y como vamos a ver, no solamente se remite, no solamente se queda en un análisis e interpretación de estados financieros, y de esos hay muchos textos, ¿no? En materia de finanzas, muchos piensan que saber interpretar la información que está en los estados financieros es el diagnóstico financiero. No es así. Forma parte del diagnóstico financiero, pero no es todo. Por ello, volviendo otra vez al tema del médico, el médico puede hacer una auscultación, ¿no? Viendo ciertos señales que da el cuerpo desde el punto de vista físico, pero también se puede ayudar con un conjunto de análisis de sangre, de orina, radiografías, ecografías que les pueda pedir el médico para que le ayude a precisar qué tipo de información tiene o qué tipo de enfermedad tiene. Entonces, igual, el analista financiero
no solamente se va a circunscribir a analizar la información de los estados financieros, sino que va a tener que acudir a otras fuentes de información que le permitan tener una idea mucho más precisa del problema que tiene la empresa, sea en inventario, sea en distintos aspectos que le esté preocupando, como liquidez, como el tema de los excesivos niveles de pérdida, etc. Y para el efecto lo que vamos a hacer es un enfoque integral del análisis y del diagnóstico financiero, porque vamos a abordar esta temática desde dos puntos de vista. La primera, que es un análisis cualitativo, y el otro, un análisis cuantitativo. Y lo vamos a ir desglosando paulatinamente. Ok, entremos en materia. Ya sabemos que los estados financieros son un conjunto de reportes que nos da la contabilidad de información que está totalmente integrada, que está relacionada. Y por ende, esta información que nos brinda los estados financieros forma parte de ese proceso que estamos llamando de diagnóstico, y le decimos proceso porque tiene distintas etapas. Etapas como por ejemplo, primero tiene que definirse qué tipo de diagnóstico vamos a hacer. Podríamos hacer un diagnóstico del tema tributario, podríamos hacer un diagnóstico de la eficiencia operativa, un diagnóstico de la liquidez, un diagnóstico de las cuentas por cobrar, etc. Entonces, lo importante es que tengamos claro para qué estamos elaborando un diagnóstico. Sobre la base de ese diagnóstico o el objetivo del diagnóstico, vamos a empezar a buscar qué tipo de información necesitamos. Información de qué data necesitamos. Es decir, vamos a analizar solo la información del último año, la información del presente año, la información de los 5 años últimos, de los 10 años últimos. No podemos entrar a una empresa a trabajar o hacer un diagnóstico financiero pidiendo todo tipo de información. Necesitamos pedir información pertinente y con periodos de tiempo totalmente definidos que nos permita precisar la temporalidad de la información que estamos pretendiendo recabar y por supuesto del análisis que vamos a hacer. Primer tema que debe quedar totalmente claro dentro de este proceso. Segunda etapa. Una vez que tenemos información, lo que tenemos que es empezar a relacionarla, a cruzarla, para ver su consistencia y dos, para explicar ciertos eventos que pueden estar relacionados entre sí. A ver, si yo tengo problemas por ejemplo, en la liquidez, no hay una sola variable que permita decir por qué tengo poca plata en la empresa. La liquidez influye por distintos aspectos, ¿no? Puede ser porque estemos vendiendo poco, o el problema es que cobro demasiado lento, o el problema es que gasto demasiado, o el problema es que pago demasiado rápido. Entonces, ahí tenemos que cruzar información que tiene que ver con el objeto del análisis para ver si esa información primero es consistente, es compatible, tiene una correlación, y segundo, para establecer algún relacionamiento que sea significativo, que nos explique el porqué del comportamiento de la variable que estamos pretendiendo analizar, ¿no? Tercera etapa. La tercera etapa es sobre la base de esos hallazgos que hagamos, vamos a interpretar esos resultados y vamos a explicar cuál es la relación de causa-efecto que se está generando producto de esos hallazgos que hemos encontrado. No tenemos que perder de vista de que cuando ustedes están entrando a hacer un diagnóstico, ustedes van a diagnosticar
identificar la información, el trabajo que desarrolla gente que por mucho tiempo puede estar en el puesto o en el cargo. Y entonces todo lo que ustedes hallen como hallazgo, todo lo que observen como ineficiencia, tiene que estar totalmente sustentada. Es decir, tienen que elaborar sus hojitas de trabajo para saber cuáles son las fuentes de información, quién les ha proporcionado esos datos, para que en el momento que alguien les pida una complementación o aclaración, ustedes puedan hacerlo de manera objetiva, sustentar el hallazgo que han determinado. Palabras como yo pienso, opino, que creo, que estimo, no pueden darse en un análisis financiero. Tienen que ser precisiones. Precisiones con números, con explicaciones que sean totalmente objetivas. Y por ello es importante desde el principio del proceso que ustedes van a llevar adelante, tener claro las fuentes, tener claro de dónde han sacado la información, cuál es el tipo de relacionamiento que han hecho entre las variables, cuál es el tipo de correlación que han efectuado, en base a qué metodología se han sustentado. Entonces, todos estos elementos debe tener claro el analista para poder presentar los resultados en su informe y obviamente para defenderlos. Decíamos que para hacer un diagnóstico debe ser claro el objetivo. Ustedes no van al médico para decir, quiero que me haga un diagnóstico. Si quieren hacerlo de manera rutinaria, pues pueden hacer que les hagan una revisión, un control periódico general. Pero normalmente lo que hacen es acudir cuando tienen alguna dolencia, es decir, si les duele la cabeza, si sienten un dolor en el pecho, si tienen adormecimiento en sus articulaciones, no sé, pero el tema es que precisan un diagnóstico en función a un objetivo. Ese objetivo está determinado por el problema que ustedes tienen, por el problema que se les están presentando, ¿no? Que se les adormece el pie, que se duermen en clases, que no aprenden lo que les enseñan, no sé. En ese sentido, cuando hacemos diagnósticos financieros podemos tener una diversidad amplia de objetivos. Por ejemplo, les estoy dando ahí en la transparencia ejemplos de objetivos, ¿no? Hacemos un diagnóstico financiero para saber, por ejemplo, cuáles son las áreas de éxito y de fracaso dentro de la empresa. Hacemos un diagnóstico financiero porque a partir de ese diagnóstico queremos hacer una proyección financiera de la empresa a mediano y largo plazo. Hacemos un diagnóstico financiero para saber de dónde salen los recursos de la empresa y dónde los aplica, dónde los utiliza esos recursos. Entonces, sea cual sea el objetivo que ustedes estén persiguiendo con el análisis, el diagnóstico no tiene un fin en sí mismo. Se diagnostica para algo. Entonces, no es el fin de decir ya hemos hecho el diagnóstico y ahí terminó. No nos da ningún valor agregado. El tema es que en base a ese diagnóstico tenemos que tomar decisiones y proyectar ciertos escenarios que quisiéramos que se den a futuro. Para eso hacemos. Entonces, no tenemos un diagnóstico para enterarnos cómo estamos. Hacemos un diagnóstico para tomar decisiones y para fijar un nuevo rumbo que nos permita obtener ciertos resultados, pueden ser en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Entonces, si volvemos otra vez al ejemplo del médico, entonces la visita al médico no termina con el diagnóstico, o sea, no nos dice el médico, bueno, ustedes tienen un problema grave gástrico en el estómago, etcétera, etcétera, y ya, listo, muchas gracias. Lo que queremos ahora, ¿y ahora qué? Es que nos digan, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos tomar? ¿Qué tipo de dieta podemos efectuar? ¿Qué tipo de ejercicio podemos aplicar? Etcétera, ¿no? Entonces, el diagnóstico es la línea de base sobre la cual se toman decisiones y que esperamos, en base a esas decisiones, encontrar
ciertas metas, ciertos objetivos, ciertos comportamientos que que a futuro puedan darse. Entonces, ese es el tema para lo cual nos abocamos a hacer diagnósticos financieros. La tarea no acaba solo con el diagnóstico, sino con las recomendaciones de ajuste que correspondan y su posterior monitoreo, seguimiento a su implementación. Entonces, si esto es así, podemos abocarnos conforme al objetivo que nosotros establecemos, analizar, por ejemplo, un tema muy común en las empresas, que es el tema de la liquidez. La liquidez significa los billetes y monedas que la empresa tiene en forma permanente y disponible para pagar sus obligaciones. Podemos hacer un análisis del grado de endeudamiento que tiene una empresa, ¿no? Si ese endeudamiento es una carga muy fuerte desde el punto de vista financiero, es muy reducido el grado de endeudamiento que tiene o es muy excesivo. Podemos hablar de qué manera, por ejemplo, la empresa tendría la posibilidad de cubrir futuros préstamos adicionales, es decir, tanto en el servicio de la deuda, pagando capital e intereses, no de la deuda actual, sino de la futura deuda. Por ejemplo, todos los muchachos que trabajan en la banca y son oficiales de crédito, es normal que ellos pidan información de las empresas para saber si son sujetos viables para darles o concederles préstamos, ¿no? Lo que es un análisis financiero sobre la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones actuales y para también cubrir las obligaciones adicionales en caso que le vayan a aprobar el crédito, ¿no? Entonces, este es un tema, por ejemplo, muy usual de aplicación en todo lo que es la banca. También podríamos hacer un análisis financiero para medir la eficiencia que tiene la empresa para poder administrar sus activos. Podemos hablar de un análisis relativo a la rentabilidad o ver si la empresa no puede encontrar utilidades, a qué se debe y cómo podría revertir estas pérdidas en el tiempo. Entonces, hay muchos objetivos para los cuales el análisis financiero se aplica en perspectivas, reitero una vez más, del marco del objetivo de trabajo para lo cual han sido ustedes contratados o van a encarar un trabajo dentro de su empresa. Ahora, habíamos dicho que vamos a abordar este análisis desde dos puntos de vista. Un punto de vista, en primera instancia, una percepción, una perspectiva netamente cualitativa, ¿no? Entonces aquí no entran los números derivados exclusivamente de la contabilidad. El análisis cualitativo nos da variables que no son necesariamente numéricas, con los cuales tenemos que considerar el análisis que vayamos a hacer y el propio diagnóstico. Veamos en qué consistiría, por ejemplo, un análisis cualitativo. Es importante que su informe, su diagnóstico que ustedes realicen, tenga un bloque de información relativo a los distintos antecedentes que tiene la empresa que están analizando, ¿no? ¿Qué tipo de empresa es? Si es una empresa que viene ya que tiene una data de muchos años, es una empresa transnacional, es una empresa nacional, pero con múltiples mercados en el interior, es fruto de una segmentación de una empresa más grande que se hizo, que se dividió, o es fruto de una fusión de empresas que se unieron dos o tres empresas para conformar un paquete, una empresa más grande. ¿Cuál es el perfil de los propietarios que tiene esta empresa? ¿Es una empresa unipersonal? ¿Es una empresa familiar? ¿Es una empresa sociedad anónima? ¿Es una sociedad de responsabilidad limitada? Etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente, dentro de qué sector de la economía se está desarrollando sus actividades, a qué rubro le pertenece. Entonces, este conjunto de antecedentes
tiene el objetivo de ubicar a través del informe que ustedes vayan a elaborar, a través del diagnóstico que ustedes estén elaborando, al lector, que puede ser tanto interno como externo de la empresa, para que permita ubicar cuál es el contexto en el cual desarrolla sus actividades la empresa de manera rutinaria. Entonces, primer tema. Segundo tema, hacer un análisis del tipo de administración que tiene la empresa. Y eso se deriva de sus principales ejecutivos, del estilo de gerenciamiento que tiene la empresa. Es una empresa, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa unipersonal, es muy lógico, muy natural que el dueño de la empresa coloque, por ejemplo, a sus parientes dentro de la estructura, que los gerentes de área pueden ser su hijo, el primo, el hermano, etcétera. Y por ende, eso marca que el estilo de toma de decisiones no es un estilo colegiado, sino va a obedecer básicamente a lo que diga el jefe máximo, al dueño de la empresa, que podrá tener apertura o cerrarse a las sugerencias que hagan los familiares, pero que evidentemente las decisiones van a estar fuertemente influenciadas por la familia, ¿no? Por el perfil que tenga el dueño de la empresa. En cambio, cuando hablamos, por ejemplo, de una empresa que tiene, eh, que es una empresa transnacional, es decir, que tiene su central en otro país, que ha venido a hacer inversiones en nuestro país y que ha abierto a través de una inversión en una empresa local, pues va a venir con un estilo de gestión muy propio de la central que permita primero consolidar resultados de sus empresas en distintos países y va a imprimir un estilo de gestión que le ha dado resultados, lógicamente, en otros lugares y que pretende replicar en todos los países donde vayan a aperturar alguna agencia o alguna sucursal, ¿no? Entonces, lo que normalmente esas empresas, por ejemplo, que tienen capitales extranjeros, estilan para asegurarse que su inversión dé frutos, el traer un gerente, por ejemplo, el gerente general, que sea una persona extranjera, que tiene el conocimiento de la forma de trabajo, una persona que no tiene ningún tipo de compromisos locales y por lo tanto va a tener libertad para tomar decisiones y lo más importante, va a imprimir en la empresa el estilo de gerenciamiento que tiene el grupo como tal, ¿no? Entonces, esto nos permite tener conocimiento del tipo de administración que tiene una empresa y podernos explicar ciertos comportamientos que tenga la empresa muy distintos a otras, ¿no? Uno dice, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué realizan este tipo de actividades? ¿Por qué no hablan con la gente, etcétera? Porque el estilo de gestión es ese, que ya viene determinado por clichés externos que obedece la empresa local, la empresa que se haya creado de manera regional. Por ejemplo, si ustedes quieren, a ver, tomemos un ejemplo. Si ustedes quieren abrir, por ejemplo, una tienda de comida rápida, sea un Burger King, un McDonald's, un Kentucky Fried Chicken, etcétera, aparte de pagar lo que hablábamos en clases de un patente, de las licencias de funcionamiento, un derecho de marca, como parte de tener la potestad de poder utilizar los colores, la marca, el logo, etcétera, también tienen que acatar una serie de políticas, llámese de reclutamiento de gente, de estandarizar el estilo de la decoración de las mesas, de las sillas, de los mostradores, en fin, de todas las prácticas de incentivo, por ejemplo, para elegir todas las semanas el empleado de la semana o el empleado del mes, etcétera, porque tienen prácticas que se aplican de aquí en la China, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de que el estilo del gerenciamiento, de la gestión del producto, ya viene encaminado, ya viene un combo enlatado que cualquier país que quiera aplicar y vender ese mismo producto lo debe respetar, ¿no? Estamos hablando de tiempos de atención,
las formas de empaque, el tipo de cocimiento que tienen los alimentos, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un mundo de cosas que si nosotros no observamos, no investigamos, no lo describimos, el lector va a ignorar del por qué probablemente estén pagando o comprando sillas tan caras si podían encontrar otras en el mercado. Y no es porque no hayan querido, sino que la empresa debe cumplir ciertos parámetros de calidad, de infraestructura que se los han impuesto, ¿no? Entonces, por ahí va todo lo que llamamos el management o la gestión de la empresa. También eh, es interesante respecto a conocer otros temas en relación al grupo financiero a que pertenece. O sea, no necesariamente las empresas tienen un solo dueño, pueden pertenecer a un grupo de inversionistas, ¿no? Es decir, es un grupo de personas, empresarios que ponen plata y se dedican a invertir no en un solo rubro, sino pueden ser distintos rubros, ¿no? Por ejemplo, los dueños de Café Copacabana, de Pollos Copacabana, son también los propietarios del cementerio Cantutani. Los, lo que han hecho es abrirse a un grupo de actividades que responden a un grupo de inversionistas, a un grupo de recursos monetarios que derivan de un grupo especial. Y lo propio, por ejemplo, podríamos hablar del grupo de inversión Visa. Si bien hay un socio mayoritario en el Visa, pero no solamente se dedican a la banca, sino que han invertido en otros negocios que están relacionados a mercados financieros, como puede ser seguros, como puede ser un leasing, obviamente una SAFI. Son actividades que están relacionadas, sí, pero que pertenecen a un mismo grupo de inversionistas. ¿Y por qué es importante saber a qué grupo de inversionistas pertenece una empresa? Porque su comportamiento va a poder determinar ciertas actitudes que la empresa tiene con relación a las otras empresas que están vinculadas. Imagínense, si yo fabrico, no sé, si fabrico folders y tengo una empresa que se dedica a una cadena de librerías, probablemente las librerías van a comprar de mi otra empresa que fabrica folders el material de escritorio, ¿no? ¿Por qué? Porque no voy a ir a comprar del competidor o de la competencia productos que yo elaboro o que tengo invertido en otra fábrica que produce los productos que me interesan. Entonces, ahí se generan prácticas que pueden ser en algunos casos anticompetitivas, porque obviamente estamos privilegiando, direccionando nuestras compras. Y en el caso de que la actividad económica sea sujeta a regulación, pues habrán las instancias de regulación que tendrán que velar que este tipo de actividades de grupos de inversionistas no deriven en prácticas anticompetitivas, ¿no? Entonces, pero lo importante, lo interesante es conocer las características de la empresa en cuanto a los grupos de inversiones. Hablábamos también de describir en qué sector viene desarrollándose la empresa que están analizando. Por ejemplo, si ustedes me dicen, esta empresa se desarrolla en el sector manufacturero, listo. Ahora es importante saber cuál es la posición de nuestra empresa dentro de ese sector. Somos una empresa líder, somos una empresa más entre todas las demás. Es un sector, a su vez, describir qué características tiene este sector. Es un sector con alta intensidad de mano de obra o es totalmente mecanizado. ¿Cuáles son las principales amenazas que tiene este sector industrial que tenemos? Si hay mucho contrabando de ropa usada, que la calidad de las telas, los hilos deja mucho que desear, que la manera de los tintes que tienen las telas también destiñen mucho cuando se lava. Entonces, ahí hay que hacer un análisis del sector donde se está desarrollando esta empresa
y nos va a determinar interesantes conclusiones que nos permitan explicarnos por qué nuestra empresa se comporta de una manera u otra considerando el sector donde está. Entonces, esto es sin lugar a dudas uno de los temas más importantes. Yo me acuerdo que en algún paralelo que hicimos trabajos de análisis financiero de empresas bolivianas, se hizo trabajos, por ejemplo, de importadoras de vehículos, ¿no? Dijimos, a ver, ¿cuál es el análisis financiero de Incruz? Otro hizo de Toyota, otro hizo de Obando. Y cada uno de estos concesionarios tenían números distintos, grupos meta o consumidores o clientes totalmente distintos. Uno que se abría, digamos, a un abanico de vehículos de todo precio, desde los más baratos y de procedencia distinta, y otro que se abría a un par de marcas nada más, pero que apuntaban a un segmento de mercado muy elitista, porque eran vehículos de alta gama y por ende les interesaba no vender en forma general, sino a ese grupo meta que no tiene problemas de carácter económico, pero que busca, digamos, bajo la compra de un vehículo, un cierto estatus, ¿no? Y había otro tipo de mercado, como es Toyota, que si bien son coches caros, resultan no ser de lujo, sino son coches de trabajo. Pero el denominador común que era interesante analizar era el grado de apertura que tenían al crédito, porque el crédito no lo daban ellos, sino con aliados estratégicos como los bancos. Pero lo más interesante era también la forma en que financiaban sus actividades. Es decir, imagínense cuando uno va a ir a, está siendo importador de vehículos y traigo 5 marcas de vehículos y cada marca tiene sus propios modelos, es un montón de plata que ustedes tienen que destinar para comprar un stock, para traer una importación de stock de vehículos, para que lleguen al país todo ese stock y paulatinamente se vayan vendiendo. Entonces es un montón de dinero que necesitaría una importadora para poder trabajar en ese sentido. Entonces lo que tienen como práctica común, por ejemplo, es que trabajan con puros créditos, ¿no? Créditos que en algunos otros casos utilizan la emisión de bonos Warrant porque los vehículos tardan en salir y por lo tanto esos inventarios son monetizados con la emisión de bonos, etcétera. Pero lo importante era que era imposible que el dueño de la concesionaria pueda darse el lujo de poder financiar volúmenes de importación de vehículos en cantidades grandes, ¿no? Entonces, todo esto tiene que estar descrito, tiene que estar señalado en relación a la empresa que ustedes están analizando, sea una empresa de seguros, sea una empresa consultora, sea una empresa hotelera, sea una cadena de alimentos. Tiene que haber un bloque donde ustedes expliquen con lujo de detalles en qué sector se está desarrollando su empresa, cuál es la posición que tiene nuestra empresa dentro del sector, cuáles son las tendencias del sector, si va a ser un sector que se va a achicar o que tiene un grado de maduración tan alto que existe un montón de competidores que hacen lo mismo o que nos pueden afectar nuestras ventas con mejor calidad, etcétera, ¿no? Algunos otros temas que también son relevantes y que son de una manera mucho más precisos es en cuanto a la descripción propiamente del negocio, el de la empresa. Entonces, va a ser relevante, por ejemplo, describir qué tipo de productos o servicios vende la empresa, cuál es el mix de sus ventas, cuáles son sus productos estrellas, de qué productos gana más y de qué productos gana menos, cuáles son los niveles de venta en términos físicos, en términos de cantidad. Entonces acá te estamos dando una radiografía cabal a qué se dedica la empresa y específicamente qué vende, ¿no? Y esas que vende puede tener productos que, por ejemplo, donde gane mucho, u otros productos donde uno gana mucho o no gana nada definitivamente, y entonces uno diría, ¿y por qué los mantiene, no?
¿por qué mantiene un producto que no tiene un margen interesante de rentabilidad? Ahí puede ser que, producto del análisis, encontremos respuestas de que eso se debe a un tema de fidelidad con el cliente, que está acostumbrado el cliente, digamos, a ese producto, o corresponde a una estrategia de marketing que interesa mantener a través del tiempo, no sé. Pero lo importante es que debemos contar con una descripción cabal de los productos que vende una empresa, de los servicios que da una empresa. Y en esa misma línea también va a ser importante enterarse cuál es el tipo de insumos o proveedores que tiene la empresa. Es una empresa que está altamente dependiente de importaciones, tiene múltiples proveedores, y si ahorita eso hablamos en términos de, por ejemplo, de divisas, el gran desafío será si esta empresa importa tanto, ¿de dónde está sacando divisas? ¿Cómo paga? Y si está comprando divisas a un mercado paralelo, ¿cómo se está viendo afectada la estructura de costos considerando las comisiones que hay que pagar, ¿no? O si el problema va a ser cómo cubrir el financiamiento de esas importaciones, producto del problema y del análisis que se ejecuta, ver posibles soluciones para poder comprar tal vez criptomonedas y a través de eso pagar, o si las importaciones se focalizan en China, ver la posibilidad de hacer los pagos locales en moneda extranjera, en yuanes, para poder cumplir con sus proveedores. Entonces, acá nos está hablando de que debemos tener una información precisa de los materiales que tiene que usar con insumos, materia prima que utiliza la empresa para el desarrollo de sus actividades, ¿no? O por el contrario, puede ser que sus proveedores sean totalmente nacionales y por ende no está sujeto, digamos, a estos problemas de factores macroeconómicos externos a nivel mundial que le afecten dramáticamente en sus costos y por ende tiene mayor estabilidad de sus precios y por lo tanto no está sujeto a estos vaivenes que pueden estar sujetos del comercio exterior, ¿no? Es importante saber si son muchos los proveedores que tiene o pocos para ver el grado de dependencia que tienen unos y otros. Yo me acuerdo que alguna vez, por ejemplo, en unos trabajos me presentaban y me decían, esta empresa es ineficiente porque tiene altos niveles de inventario. Y en la exposición que se hizo, pues, salió como observación que la empresa era ineficiente en materia de inventarios porque guardaba stocks elevados de inventario que tardaban o tenían un grado de rotación muy lenta. Bueno, el problema es que la debilidad de esa apreciación es que nunca se preguntaron y por qué tenían inventarios tan altos. Y era de que la empresa estaba amarrada a proveedores extranjeros que tenían una alta demanda en cuanto a sus productos. Entonces, cuando la empresa ahora hacía una orden de compra para importar cierta materia prima, la empresa le decía, perfecto, yo te vendo todo lo que necesites, pero tienes que hacer cola, en pocas palabras. O sea, porque él tenía una lista de espera de clientes que tenían tiempos ya establecidos y que tenían que ser atendidos. Entonces la empresa no tenía otra que esperar el tiempo que le había colocado el proveedor o el fabricante para recibir su pedido. Entonces, como la empresa no puede quedarse de manos cruzadas y con esa lección aprendida o con la información previa que pueda conseguir, lo que tenía que hacer es compras con volúmenes importantes de ese artículo, de tal manera de que si el proveedor le tarda 4 meses o 5 meses en surtirle un nuevo pedido, la empresa tenga un inventario de 5 o 6 meses que le permita tener materia prima guardada para que el proceso productivo no se pare, ¿no? Y en ese tiempo que vaya utilizando su inventario, vendrá
el siguiente pedido o llegará el siguiente pedido del proveedor que haya tenido en el exterior. Entonces, el tema no era que era una eficiencia en el inventario o que había descuido en tener volúmenes demasiado elevados del stock del inventario, sino que el tema se derivaba de un grado de dependencia altísimo que tenía la empresa con respecto a su proveedor. Entonces, no era un tema de gestión, sino era un tema evidentemente del grado de dependencia que tenía la empresa. Aspectos relativos al proceso productivo, importante, relevante, para saber si es un proceso productivo, por ejemplo, que tiene mucha mano de obra, eh, mucha mano de obra calificada o no calificada, que va a determinar que, por ejemplo, la estructura de costos en materia de sueldos y salarios sean elevados. ¿Por qué? Porque necesita mucha gente y la gente se enferma, necesita seguros, la gente necesita bonos, a la gente hay que pagar horas extras, entonces infla mucho el rubro de servicios personales, ¿no? O puede ser una empresa con un número muy reducido de empleados, pero tiene equipamientos, máquinas de alta sofisticación, con procesos totalmente automatizados, que se repercute obviamente en una estructura de costos muy diferente a una empresa con niveles altos de mano de obra. Entonces, en cambio, una empresa que está altamente industrializada, mecanizada, automatizada, probablemente tenga más altos costos de depreciación, pero a cambio tendrán costos relativamente reducidos en materia de servicios personales, ¿no? Entonces va a ser muy distinta la estructura de costos que obedezca a una empresa que tenga un proceso productivo totalmente diferente. Por ejemplo, si analizamos un hotel presta un servicio que es alojar a la gente que necesita descansar, sea por motivos de viaje o por motivos de ocio. Pero tener un hotel tiene una alta estructura de costos fijos, es decir, hay un montón de costos que se van a dar así el hotel esté totalmente lleno o exista un solo huésped para 100 camas o 200 camas como capacidad. Entonces, negocios de ese tipo en épocas bajas, es decir, en épocas que no tienen una afluencia grande de pasajeros, harán promociones para tratar de cubrir esos altos costos fijos a través de una baja en el precio que atraiga clientes, pero que esos clientes por lo menos permitan cubrir parcial o totalmente esos costos fijos que no nos vamos a poder eludir, ¿no? Los costos variables, como vamos a mencionar más adelante en el semestre, son más fáciles porque eso se van a dar en la medida que se produzca o que tenga clientes. Pero hay otros costos que no puedo hacer nada para eliminarlos, no puedo hacer nada para reducirlos, entonces tengo que buscar estrategias que nos permitan generar ingresos, cuando menos para cubrir esos costos. Todo eso nos va a decir el análisis de la producción que ustedes hagan de la empresa que están observándola, ¿no? Pero no acaba ahí. Hay aspectos relativos a la manera en que vende la empresa. Pues también aquí nos va a dar interesantes insumos para poder conocer a la empresa de cómo hace llegar sus productos al mercado. ¿Es una empresa que vende al mayoreo o es minorista? ¿Es una empresa que distribuye en puntos de venta a toda la ciudad o tiene focalizado en los principales mercados? ¿Es una empresa que vende por internet y hace entregas directas o las entregas se hace a través de intermediarios? ¿La manera en que vende es uniforme durante todo el año o hay épocas del año donde vende más y otras épocas donde no vende nada, como lo que hablábamos hace un rato de los hoteles, de las líneas de aéreas, ¿no? No es porque las líneas aéreas sean bonitas, lo que pasa es que diferencian el importe de sus pasajes
por épocas y por horarios. En épocas de alta, los pasajes obviamente son más demandados y por ende los precios también. Entonces es interesante, es importante y relevante conocer todos estos aspectos relativos a la comercialización. Si hablamos del mercado, estamos hablando de sus clientes, de sus usuarios. Es una empresa que tiene un montón de clientes que compran poco. Es una empresa que tiene pocos clientes, pero que cada vez que compran pagan mucho. Son clientes que se casan con ciertos comportamientos, ciertas marcas, cierto tipo de envases, ciertos tipos de productos. Cómo nos pagan los clientes son muy puntuales o nuestros clientes necesitan planes de pago o son clientes que pueden cancelar al contado, cuánto es el tiempo que tardan en pagarnos, etcétera. Entonces, tenemos mercados locales, urbanos, rurales, nacionales, extranjeros, etcétera. Aquí también hay otro mundo de aspectos que se requiere analizar para dar a conocer la empresa que ustedes están analizando, están efectuando su diagnóstico. Entonces, el conocimiento del tipo de clientes, el tipo de mercado que la empresa tiene, también nos va a dar muchas pautas de ciertos números que las finanzas, que la contabilidad nos va a dar, pero que no nos va a decir a qué se debe. Lo vamos a poder relacionar con este tema del análisis cualitativo, ¿no? Si fuese el caso, también será importante mencionar si la empresa tiene ciertos subsidios, tiene ciertas rebajas por parte del Estado o de la propia empresa que da en favor a sus clientes, si hace descuentos por pronto pago o si tiene promociones en ciertas épocas del año o si existe alguna tolerancia o disminución de algunos impuestos, dependiendo del lugar donde está la empresa estacionada, si está en una zona franca o está exenta de ciertos impuestos como es el ITF, porque todas sus transacciones lo hacen en bolivianos. Entonces acá también va a ser interesante que ustedes puedan proporcionar estos elementos relativos a subsidios o penalidades que la empresa esté sujeta. Y finalmente, ya entraríamos en todo el análisis económico financiero derivado de la información esencialmente contable, ¿no? Aquí ya empalmamos el análisis cualitativo al análisis cuantitativo. Pero en las temáticas o las presentaciones precedentes, espero que ustedes hayan logrado advertir que hacer este análisis cualitativo resulta relevante y complementario a todas las herramientas que vayamos a ver en el análisis netamente financiero, netamente económico, que tiene relación con los estados financieros. Entonces nos hemos dado el lujo de dar unos buenos minutos para explicar esto con el mayor lujo de detalles, muchachos, porque ya les anticipo, tienen que irme ya buscando información de una empresa nacional para que me hagan un diagnóstico financiero. Vamos a desarrollar toda esta forma de hacer un diagnóstico financiero. Vamos a ver, ya hemos mencionado y descrito en qué consiste el análisis cualitativo. La siguiente clase vamos a complementar con el análisis cuantitativo y las técnicas que tenemos para el efecto. Y concluido eso, me van a entregar un trabajo grupal de una empresa nacional donde ustedes pueden haber aplicado un análisis financiero, ¿no? Entonces, ya vayan
buscando de qué empresa va a ser, pero lo más importante es que tengan acceso a la información de esa empresa, ¿no? No estoy diciendo que sea necesariamente de los últimos 3 años, pueden tener información del 2000 al 2015 o pueden tener información del 15 al 18. No necesitamos que sea reciente. Lo que sí necesitamos es que sea real, ¿no? Para que el trabajo que ustedes vayan a presentar sea un trabajo desarrollado en las dos perspectivas que vamos a imprimir y por supuesto también lo puedan defender conforme al sorteo que yo vaya a hacer. Entonces vayan preparándose o vayan buscando qué tipo de información vamos a hacer. En las siguientes clases ya vamos a ver cómo nos vamos a conformar los grupos y ver cuál es el marco de desarrollo del trabajo, las fechas, etc. Entonces, por lo pronto, muchachos, vamos a acabar acá la clase. No sin antes pedirles que estén atentos, sobre todo el día miércoles en la mañana. Seguramente ya habrán disposiciones que sean compatibles con el desarrollo de lo que pase en nuestra ciudad para saber si vamos a mantener la virtualidad o volvemos nuevamente a nuestras clases presenciales. ¿Ok? Y lo mismo quedaría pendiente la presentación de la tarea y el cierre que haríamos del flujo de caja con los demás componentes que estaban también previstos para terminar en la clase. Dicho esto, cuídense muchachos, nos veríamos en la siguiente sesión. Que les vaya bien.